Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, recordaremos que dentro de las medidas de tendencia o de posición se encuentran, en primer lugar, las centrales, que son la media, la mediana y la moda respectivamente, las cuales resumen en un solo valor un conjunto determinado de datos. Puedes revisar este tema dando clic en el enlace del video que te dejo. Y en segundo lugar, las no centrales, que son el cuartil, el decil y el percentil, y son a las que dedicaremos algunos materiales, comenzando por el cuartil, que se define como: divide la muestra de datos en 4 partes iguales y se representan con Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, representando el 25, el 50 y el 75% de los datos, donde Q sub 2 coincide con la mediana. Gráficamente, esta definición sería: a continuación, veamos un ejemplo. Determina el valor de los cuartiles en los siguientes conjuntos de datos. En primer lugar, tenemos una lista impar de datos. Para determinar el valor de los cuartiles, o sea, el de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, puedes seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Ordena la lista de datos ascendente o descendentemente, como lo prefieras. En segundo lugar, determina los cuartiles y para ello, como sugerencia, comienza por el segundo, que coincide con la mediana, recordando que esta, en un conjunto de datos ordenados, es el valor que se encuentra en el centro. Luego, el 5 corresponde al valor del segundo cuartil. Ahora, teniendo en cuenta que a la izquierda hay 3 elementos, entonces el del centro corresponde al primer cuartil y de forma similar a la derecha, donde también hay 3 elementos. Luego, el del centro corresponde al tercer cuartil. Observa que los elementos dividen en 4 partes iguales la lista de datos. Ahora bien, este proceso se puede realizar también a través de una fórmula, que es donde K corresponde al valor del cuartil y N corresponde al número de datos. Luego, reemplazando el valor de K por 1 y el valor de N por el número de datos, que es 7, y resolviendo las operaciones nos quedaría 2. Una aclaración muy importante es que este valor que se obtiene corresponde a la posición en la lista de datos y no al valor del cuartil. Continuamos calculando el valor del segundo cuartil, que nos quedaría 4. Recordar que este valor corresponde a la posición en la lista de datos. Y por último, el valor del tercer cuartil, que sería igual a 6, donde este valor también corresponde a la posición en la lista de datos. Muy bien. En el segundo caso, tenemos una lista par de datos donde de forma similar comienza por ordenarla ascendente o descendentemente y determinas los cuartiles. Ahora, la mediana para una lista par de datos se obtiene calculando el promedio entre los 2 elementos del centro. Luego, ese sería el valor del segundo cuartil. Puedes observar que a la izquierda hay 3 elementos, por lo que el del centro corresponde al primer cuartil. Y de forma similar a la derecha, el del centro corresponde al tercer cuartil. Ahora, utilizando una fórmula para una lista par de datos sería: nota que es un poco diferente para cuando la lista es impar. Luego, reemplazando para el primer cuartil
y el número de datos nos quedaría 1,5. Y aproximando este valor, esto sería aproximadamente a 2. Recuerda que este valor no representa el valor del cuartil, sino la posición dentro de la lista de datos. Y calculando el valor del tercer cuartil, nos quedaría 4,5 y aproximando también por exceso, esto es aproximadamente a 5. Y corresponde con el valor del cuartil 3. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la definición de cuartil dentro de las medidas de posición o de tendencia no central como parte del curso de estadística. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.